Kananchitawinaka, Hilata Kuliakanaka, Kamisaki. Tenemos una pregunta. La escritura no me queda claro. Kollaña takiwa, o como dice Kolluña takiwa, tendría que escribirse con apóstrofo. Q apóstrofo o K apóstrofo. Clave para la escritura aymara. Si hay sonidos que se pronuncian botando algo de aire, aspiradas, se escribe con H. Pa, ta, cha, ka, ka, con H. Si hay sonidos que se escriben o que se pronuncian con explosión, a, cha, ta, ka, ka, se escriben con apóstrofo. Y en este caso, kollaña takiwa no se pronuncian ni botando aire ni con explosión. En tal sentido, no se escribe ni con H ni con apóstrofo como dice en el comentario, sino es un sonido simple, K, en la garganta. Todas las Q se pronuncian en la garganta, K, K, K. Entonces, como es un sonido simple, que no es aspirado, botando aire, ni explosivo, escribimos con la Q simple, kollaña takiwa. Así sería, ¿no? Si escribimos con explosión o con apóstrofo sería con explosión y no corresponde kuyaka kama. Hallallauka o kananchitawaja.